La gracia y la paz del Señor para todos. Esta mañana tenemos un nuevo desafío, considerando que hoy comenzaremos una nueva serie que tiene que ver con la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a estudiar en estos meses que nos esperan, semanas, la primera y la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Esta mañana lo que vamos a hacer de manera particular es concentrarnos un poco más en lo que es el contexto histórico de la epístola, de la iglesia en Tesalónica y del trabajo de los misioneros, de los obreros, cómo el Señor fue ordenando todas las cosas de forma soberana para el establecimiento de una de sus varias iglesias que el Señor mismo ha fundado a lo largo de estos 2000 años, a partir de la obra terminada, suficiente del Señor Jesús. Ustedes saben que nosotros creemos en un solo Dios que existe y subsiste en tres personas. Y hay un autor que yo leí que les recomiendo, ya partió con el Señor, él se llama Timothy Keller. Él escribe una serie acerca de lo que es la iglesia centrada y habla de cómo la iglesia tiene que ser moldeada por el Evangelio y de qué manera podría ser de impacto para la ciudad, la iglesia local. Y para poder incentivar en ese sentido, el autor, Timothy Keller, dice que Dios es un Dios trino y por ende es un Dios misional. O sea, es un Dios que tiene en su corazón una misión y que por ende envía constantemente para el cumplimiento de esa misión. Dios el Padre envía a su Hijo para el cumplimiento de aquella misión que está en el corazón del Padre, y Dios el Hijo envía a su Espíritu Santo también para el cumplimiento de esa misión, que es la venida del reino de Dios a la tierra. El deseo del Padre es que su reino se establezca, no solamente en los cielos, sino también en la tierra. Por eso existimos, por eso existen las iglesias y por eso se predica el Evangelio, para reunir todas las cosas bajo el señorío de Jesucristo. Así que Dios Trino es un Dios misional. Y por ende, las iglesias también deben ser iglesias misionales, que tengan el mismo sentir, el mismo corazón de su Dios que los llamó, para que puedan colaborar en esta misión de este Dios tan grande. Y también las iglesias ser de alguna manera un medio para que sean enviados los obreros a predicar el Evangelio y a fundar iglesias para el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Una iglesia misional. La iglesia en Tesalónica es una iglesia joven, es una iglesia ejemplar y es una iglesia que Dios utilizó de una manera muy eficaz para poder llegar a otros lugares con el mismo evangelio que los salvó y los convirtió de los ídolos al Dios vivo. Así que, hermanos, esta iglesia va a ser de alguna manera como un modelo. Es una de aquellas iglesias del Nuevo Testamento que sirven como modelo a seguir para que nosotros hoy podamos aprender. Dios, un Dios misional, y su deseo de establecer iglesias que también sean iglesias misionales. Vamos a estudiar un poquito de historia esta mañana. ¿Amén? ¿Estamos listos? Amén. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, fue llamado por una vez más el Señor para llevar el evangelio a Europa. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? La historia la vamos a volver a estudiar un poquito esta mañana a través del libro de Hechos. Pero antes de ir a ver de manera exacta cómo el Espíritu Santo fue el autor de esta obra maravillosa del nacimiento de esta iglesia en Tesalónica, tenemos que ver esta ciudad, Tesalónica. Tesalónica era una ciudad que había sido fundada en el 315 antes de Cristo
por un personaje llamado Casandro de Macedonia. Casandro de Macedonia tenía una esposa que se llamaba Tesaloniki y le pone en honor a su esposa a esa ciudad que él mismo fundó, Tesalónica. Así que por eso se llama esa ciudad Tesalónica. Esta ciudad era una ciudad que se volvió, después que el Imperio Romano la conquistó, en el 166 a.C., se volvió la capital de esa región de Macedonia, y estamos hablando del norte de Grecia. Por ende era una ciudad muy importante, donde había mucho comercio, donde tenía acceso al mar Egeo y donde también tenía una vía muy conocida que es la vía Egnacia o Egnicia. Esa vía es una vía que conectaba el mundo oriental, el mundo occidental al mundo oriental. Por ende era una ciudad muy importante para no solamente el comercio, sino también para, digamos, era un centro donde había mucha cultura, donde había mucho conocimiento, pero al mismo tiempo mucha gente viviendo en esa ciudad traían también sus costumbres idólatras. Había mucha idolatría, había mucho comercio, era un lugar específico, estratégico para que se pudiese comercializar. Tenía una vía que conectaba prácticamente Europa con Asia. Por ende, Tesalónica es una ciudad muy estratégica para el avance y la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Antes de ir a la primera epístola de Tesalonicenses, vamos a Hechos, capítulo 17, para ver cómo comienza esta iglesia, cómo se funda esta iglesia en esta ciudad de la cual estábamos hablando. Hechos capítulo 17. Ustedes recuerdan, hermanos, que el segundo viaje misionero del apóstol Pablo comienza en Hechos capítulo 16. Pablo toma a Silas como su compañero y también toma a Timoteo para emprender su segundo viaje misionero. Y Pablo está queriendo llevar el evangelio a Asia, a Bitinia, pero la palabra nos dice en Hechos que el mismo Espíritu Santo estaba prohibiendo el acceso a esa región para la evangelización y los estaba llevando hacia otra dirección. Cuando están en Troas, Pablo tiene un sueño y ve en visión a un varón macedonio de Grecia, Europa. Este varón le dice: ven y ayúdanos. Por ende, cuando Lucas escribe, se incluye en la primera persona en el plural y dice: habiendo entendido que Dios nos llamaba a Europa, fuimos hacia Europa. Y de Troas toman un barco, pasan ese mar y llegan a Europa, llegan a Macedonia. La primer ciudad donde ellos llegan es la ciudad de Filipos. ¿Se acuerdan? Era una ciudad que prácticamente era una copia, una fotocopia de Roma, una pequeña colonia romana. Ellos tienen una experiencia poderosa del evangelio. No había una sinagoga en la ciudad de Filipos. Por ende, Pablo, en el día de reposo, en el día de la oración, sale de la ciudad, empieza a compartir el evangelio con algunas mujeres. El Señor mismo abre el corazón a una mujer que se llamaba Lidia, que era una vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira. Ella se convierte. Más adelante se convierte también su casa. Más adelante Pablo echa un espíritu demoníaco de adivinación de una mujer joven que adivinaba en Filipos, y eso le causó problemas a los dueños, a los que comerciaban, a los que ganaban dinero por medio de esta adivina, y lastimosamente Pablo y Silas fueron enviados a la cárcel. En la cárcel son azotados. Estando en la cárcel, ellos, en vez de llorar, como siempre decimos, ellos cantaron al Señor, y a medianoche un terremoto terrible, ¿verdad?, hace que todos los presos, incluyendo a Pablo y a Silas, fuesen libres. El carcelero famoso de Filipos, no será el del sueño, no será el varón macedonio, el carcelero, dice a Pablo, está por quitarse la vida, porque él entiende que si los prisioneros se habían escapado, él sabía exactamente que Roma
le iba a quitar la cabeza, porque si él perdía bajo su propia responsabilidad un prisionero, tenía que pagar con la vida. Por ende ya se estaba suicidando. Y Pablo le dice: detente, estamos todos aquí. Bueno, ustedes conocen ese pasaje muy conocido, cuando él se rinde a los pies de estos misioneros por el amor de Cristo y la convicción del Espíritu Santo, y les dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los hermanos me preguntaban: ¿pero eso entonces significa que toda mi casa, cuando yo creo, va a ser salva? Nosotros leemos el versículo siguiente y vemos que el carcelero trae a su familia para que también escuchen la palabra. Y al oír la palabra, al oír el evangelio, también su familia cree y todos son bautizados. Por eso tenemos a Lidia, que se convierte. Tenemos a la familia del carcelero, que se convierten, ya 2 familias. Cuando las autoridades de Filipos querían liberarlo al día siguiente, le mandan decir a través del carcelero que se libren, y Pablo dice: no, que vengan ellos a disculparse. Ellos, cuando se enteraron que eran ciudadanos romanos, porque Silvano también era un ciudadano romano, se avergonzaron, tuvieron temor, le pidieron, le rogaron que se vayan. Salen Pablo y Silas de la cárcel en el verso 40 del capítulo 16, y dice así la palabra: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. O sea, Pablo y Silas, que habían sido azotados, que habían sufrido por causa del evangelio, al salir de la cárcel, ellos consuelan a los hermanos. No dice que ellos fueron consolados por los hermanos, sino que ellos mismos consuelan con palabras de aliento, palabras del Señor a estos hermanos nuevos que eran la iglesia en Filipos, la pequeña iglesia en Filipos. Recordemos que los filipenses fueron muy cercanos al apóstol Pablo y en más de una ocasión enviaron ofrendas, enviaron ayuda a este obrero que amaban y que les había llevado el evangelio de Jesús. Se van de Filipos, la primera ciudad de Macedonia, la primera ciudad en Europa. Acordémonos que el Espíritu Santo fue el que estuvo guiando todo esto. Y ahora llegan a Tesalónica. Miren el verso 1 del capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Muy bien, vamos a ver primeramente qué sucede aquí. Hermanos, la distancia que hay, nosotros leemos el versículo 1 y decimos, pasando por Anfípolis y Apolonia, parecen 2 pueblitos de 5 minutos, ¿no? Salieron 5 minutos caminando, llegaron a Anfípolis, a Apolonia, y de repente llegan después de 30 minutos, parece así, ¿verdad?, a la ciudad de Tesalónica. Pero en realidad hay 160 kilómetros de distancia entre Filipos y Tesalónica. Por ende, muy probablemente caminando, tardaron entre 4 o 5 días en llegar a Tesalónica. No se
digamos, no evangelizaron ni en Anfípolis ni en Apolonia. ¿Por qué? Porque probablemente en estas ciudades que eran pequeñas no habían sinagogas. Recordemos que la estrategia que el Señor había dado al apóstol Pablo para el establecimiento de iglesias y la difusión del evangelio era comenzar con las sinagogas. Por ende, hermanos, caminaron probablemente entre 5 a 10 horas todos los días, con sus espaldas todavía con las heridas de los azotes de Filipos, yendo hacia Tesalónica. El Espíritu Santo los estaba guiando para llegar a una ciudad que era una ciudad estratégica, porque esa ciudad, como habíamos dicho recién, era muy importante porque había mucho tráfico, mucho flujo de personas que iban y venían. Por ende, el Señor tenía en su corazón ganar a los ciudadanos de Tesalónica, porque tenía en su corazón ganar y llegar con el evangelio a Europa y a América, porque también estábamos nosotros ahí. Porque cuando llega el evangelio a Europa, nosotros sabemos a través de la historia que los europeos vinieron a las Américas para traer el evangelio. Así que Dios estaba ya pensando en Paraguay, en los paraguayos, para que nosotros también pudiésemos recibir ese evangelio de gloria, amados hermanos. Tenemos que ver que en el corazón de Dios ya estábamos nosotros. Caminan, hermanos, 5 a 10 horas todos los días, llegan finalmente a Tesalónica. Una ciudad preciosa, grande. Habían más de 200,000 personas en la época histórica en la cual llegan los apóstoles. Recordemos, estos apóstoles estaban viajando o caminando con animales y estaban con un corazón deseoso de poder llevar el evangelio de la gloria a estas ciudades. Hermanos, jamás habían escuchado del evangelio. Estas ciudades no tenían idea de quién era Jesús. Por ende, Pablo, cuando llega a la sinagoga, muy inteligentemente con el Espíritu, dice que como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. No es que Pablo llega a la sinagoga y dice, ahora voy a discutir, voy a hacer un debate como esos debates que ahora se hacen y se discuten y por poco no se tiran todo. No tenía el deseo de discutir, pero Pablo llega y por 3 sábados consecutivos, como judío que podía entrar a la sinagoga junto con Silas y también con Timoteo, que había hecho circuncidar justamente para poder entrar a la sinagoga, discute con los judíos en la sinagoga de Tesalónica. Entre estos judíos también, en esta sinagoga también habían personas griegas y mujeres nobles que de alguna manera eran piadosas y estaban buscando a Dios, al Dios de los judíos. O sea, era una plataforma, era un lugar estratégico para poder llegar y poder discutir, explicar, hablar del evangelio a través de las escrituras. Los que dirigían las sinagogas tenían la costumbre de que cuando recibían visitas, les pedían si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, pueden hacerlo. Y Pablo, como acostumbraba, entró a esta sinagoga. Ustedes recuerdan el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé. Él evangelizó la región de Galacia. En esa región también Pablo llegaba a las sinagogas y comenzaba discutiendo, persuadiendo, explicando. Hermanos, el evangelio de Jesucristo es necesario que lo prediquemos discutiendo, explicando, analizando, usando el coco. No podemos decir solamente ama al Señor porque Él tiene un plan maravilloso y entrega tu vida a Él. No, hay que explicar el evangelio. El evangelio es necesario que se hable, que se diga qué es lo que ha sucedido históricamente hablando, cuál es el plan de Dios y qué es lo que los hombres tienen que hacer para poder entrar al reino de los cielos. Eso es lo que hizo Pablo por 3 sábados. Miren lo que dice el verso 3. Declarando y exponiendo. Pablo predicaba expositivamente. Él exponía por medio de ¿qué? De las escrituras. Pablo utilizaba la Biblia para predicar. Hermanos, exponía por medio de las escrituras, obviamente se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento, a los profetas, a los libros, al Pentateuco. Y él a través de esas escrituras exponía y decía,
que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo utilizaba las Escrituras para convencer, para redarguir a estos judíos y a los griegos que estaban ahí de forma, a los piadosos que buscaban de Dios, que aquel que había sido prometido por las Escrituras en el Antiguo Testamento ya había venido. Ese hombre es un hombre que vino algunos años atrás, apareció en la historia, vivió una vida perfecta, murió en lugar de todos nosotros, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Él es el Mesías, Él es el Cristo prometido por las Escrituras, Él es el cumplimiento de las Escrituras. Y queridos hermanos judíos, él decía, hermanos compatriotas, era necesario que el Cristo padeciese. Ellos no habían entendido, ellos veían y esperaban a un Cristo solamente glorioso para establecer el reino y que fuesen libres del imperio romano. No entendieron el aspecto del Mesías sufriente, por ende era necesario explicar. ¿Y de quién aprendió esto Pablo? ¿Quién fue el primero que explicó a sus discípulos resucitado que era necesario que el Mesías sufriese? El mismo Señor. En Lucas, al capítulo 24, los hermanos que quieran acompañarme pueden hacerlo. Voy a esperarles. Lucas capítulo 24 dice así en el versículo 26. A partir del verso 25 Jesús está hablando con los dos de Emaús y dice ahí el Señor a estos discípulos: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Se dan cuenta? El maestro, que es Jesús, predicando a estos dos discípulos en el camino hacia Emaús, les explica que era necesario que primero el Mesías muriese y sufriese para la salvación de nuestras almas, y entonces volver para establecer su reino. O sea que hay una primera venida para resolver el corazón, y hay una segunda venida para resolver no solo lo del corazón, sino también todo lo político. El Señor va a venir a reinar, a establecer su reino. Pero antes de eso tenía que preparar a los participantes de ese reino, porque se entra por medio de la fe. Verso 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. O sea, Jesús abriendo el entendimiento, explicando a sus discípulos que era necesario que primero, antes de la manifestación del reino de los cielos, hermanos, en su segunda venida gloriosa, era necesario la venida humilde para la salvación, la venida del siervo sufriente. Volvamos a Hechos 17. Miren el efecto, lo que produce la predicación del Evangelio. Verso 4. Y algunos de ellos, cuando dice algunos en el verso 4 del Hechos 17, se está refiriendo a los judíos. Hermanos, los que son religiosos, los que tienen un historial de religiosidad muy cargado y confían por muchos años en la tradición y en su propia justicia, les es muy difícil aceptar el Evangelio. Porque el Evangelio, hermanos,
es la buena noticia de que es Dios el que descendió a nuestra miseria para rescatarnos y levantarnos y llevarnos a Él mismo. No es el ascenso del hombre hacia Dios, es el descenso de Dios hacia el hombre. Por ende, el hombre debe reconocer que estando en una condición de miseria, no tiene la capacidad de poder ni levantar la mirada hacia su Señor sin la ayuda de Él. Ahora, no estamos anulando la responsabilidad del hombre, pero estamos diciendo que el hombre hasta se arrepiente y cree solo y exclusivamente por medio de la acción de ayuda espiritual de Dios. Es Dios el que envía el Evangelio y por medio del Evangelio viene el Espíritu y convence a la persona para que se arrepienta de sus pecados, reconozca su condición de incapacidad total para salvarse y reciba, no acepte, reciba, porque acepte parece como que puedo aceptar o no aceptar. No, necesitamos recibir por gracia lo que Él ha hecho por nosotros mediante la fe. Y una vez que creemos en eso, somos reconciliados, justificados, nacemos de nuevo y somos parte de la iglesia. Cree en el Señor Jesús y serás salvo esta mañana, tú y tu casa. Amén. Algunos de los judíos creyeron. Gracias a Dios por eso algunos. Ahora dice, y se juntaron con Pablo y con Silas. O sea, dejaron de juntarse con los judíos y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, aleluya. Los griegos de Tesalónica, los macedonios, gran número. Ahora entiendo por qué el Espíritu Santo estaba guiando a Pablo y a su grupo misionero hacia Tesalónica. Porque él estaba sabiendo de antemano que había un gran número de personas necesitadas que buscaban realmente a Dios y querían salvarse. Por eso el Espíritu Santo prohíbe las puertas de Asia por un tiempo y los envía a Macedonia, a Grecia. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Hermano, a veces el Señor nos cierra puertas con algunos en la evangelización, pero no se desesperen, tranquilos. Yo me imagino Pablo y Silas y Timoteo. Pero Señor, queremos ir a predicar el evangelio. No se puede, acá no, está prohibido. Pero vamos a predicar para la gente. Calma, ya va a llegar el momento. Después entendieron cuando el mismo Espíritu Santo les mostró el fruto de la predicación del Evangelio. O sea, el Señor utilizó la predicación para la salvación de lo que Él ya sabía que se iban a salvar. El Señor ya sabía de estos tesalonicenses. Por eso dice un gran número de griegos piadosos. Y también mujeres nobles, no pocas. Mujeres nobles, mujeres pudientes, o eran esposas de los gobernantes, porque Tesalónica no era una colonia romana. Tesalónica tenía una autonomía gubernamental y por ende estaban los politarcas. Los politarcas eran los gobernantes macedonios que administraban la ciudad en Tesalónica. Probablemente algunas esposas de estos politarcas se convirtieron también, o simplemente eran mujeres nobles, pudientes. Acá decimos de otro level, ¿verdad? Las fifí, ¿verdad? Digamos así. Las personas de riqueza, nobles, se convirtieron. A veces nosotros pensamos que el evangelio es solo para los pobres y humildes. No es así. El Señor no hace excepción de personas. Uno dice, no, como yo soy pobre, el Señor vino para salvarme a mí que soy pobre y humilde. No es así. No confundamos al Señor. A veces nosotros hacemos excepción de personas con los ricos. Pero el Señor vino a salvar también a los ricos, vino a salvar también a los pobres, y vino a salvar también al ignorante, y vino también a salvar al erudito, al hombre culto. Él no hace acepción de personas. Por ende, Cristo es el Salvador de todos los que quieran creer. La palabra dice que Él es el Salvador de todos, mayormente de los que creen. Entre estas mujeres también habían mujeres nobles, no pocas. Hermanos, hay un fruto, ¿sí? Hay un fruto importante. La iglesia probablemente era numerosa, la iglesia en Tesalónica. Ahora miren lo que sucede en el verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos,
Tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa del pobre Jasón, digo yo, procuraban sacarlos al pueblo. Hermanos, los legalistas religiosos y que confían en su propia justicia no se gozan, no se alegran cuando el evangelio irrumpe en la vida de las personas para librarlas y son salvos por pura y sola gracia mediante la fe. No logran alegrarse, tienen celos, porque lo que les interesa de las personas es que estén con ellos. Es que estén en su sistema, en su organización, en su secta. No les interesa la salvación, la liberación de estas almas. Y por ende los judíos eran celosos. Esto es lo mismo que pasó en Listra y en Iconio en el viaje primero de Pablo con Bernabé. Los judíos, viendo la multitud de los gentiles que se convertían, tuvieron celos y también persiguieron a Pablo hasta que lo apedrearon y pensaban que estaba muerto. Celos de los que no creían. Hermanos, cuando predicamos el evangelio va a haber fruto y va a haber oposición. Si no predicamos el evangelio, no va a estar acompañado de estos elementos. Pero una de las señales que estamos predicando el evangelio es que va a haber fruto y va a haber oposición. Amén. Fueron a la casa de Jasón, pero no los encontraron. Entonces trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante estos politarcas, las autoridades de la ciudad, gritando. Miren lo que gritaban, hermanos. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El mundo entero evidentemente se refería al Imperio Romano, a la tierra habitada. Todavía no sabían de la existencia de otro continente. Estamos nosotros. Pero el mundo entero, el mundo antiguo, era la tierra habitada, el Imperio Romano. Y ya había llegado noticia de lo que el evangelio estaba haciendo en Asia. Hermanos, estos hombres a pie, sin recursos económicos, sin mucha cultura, revolucionaron el mundo antiguo. Estos que trastornan el mundo entero también llegaron acá. Y este Jasón, sin vergüenza, lo recibe en su casa. Ustedes ven, hermanos, qué precioso es cuando los hermanos reciben a los obreros, a los misioneros en su casa. Dice que hay gente que hospeda a personas que el Señor envía y sin darse cuenta, había sido hospedaron a ¿quién? A ángeles. Ángeles. La palabra ángel es mensajero. O sea, hermano, Jasón era un hombre, no sabemos si era un judío convertido o un griego convertido, pero era un hombre que estaba probablemente en la sinagoga, se convierte y recibe a los misioneros en su casa. La palabra dice que por 3 sábados consecutivos Pablo estuvo demostrando por las escrituras y discutiendo en la sinagoga. Pero no significa que estuvo solo 3 sábados en esa ciudad. Es muy probable que haya estado meses en Tesalónica. Él dice, por ejemplo, al final de su epístola a los filipenses, que por más de una vez había recibido la ayuda de parte de ellos cuando Pablo estaba en Tesalónica. Él dice en estas epístolas que había trabajado de día y de noche para no ser carga a ninguno de ellos. O sea, Pablo y su equipo misionero probablemente se establecieron por algunos meses en esa ciudad y perseveraron en la enseñanza a estos recién convertidos, entre los cuales estaba Jasón. Dice que Jasón, que los recibió, cuando digamos que acusan a Jasón, dice en el verso 7, todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¡Wow! O sea, ¿cuál era el evangelio que predicaban los apóstoles? Era el evangelio del reino. Jesús no solamente tiene que ser predicado por nosotros como nuestro Salvador, sino también como nuestro Rey. Y si Jesús no es para vos tu Rey, probablemente no es tu Salvador. A veces se piensa y se enseña, sí, Jesús es mi Salvador, pero aún no es mi Rey. Estoy en ese proceso para que sea mi Rey. Pero hermanos, si no podemos recibir el aspecto de Jesús como Rey, ¿será que tenemos derecho a recibirlo como Salvador? Hermanos, es un paquete completo. Jesús es el Salvador, pero es el Rey. Y Él viene a establecer autoridad en tu vida porque te compró a caro precio y lo va a hacer
porque Él tiene el derecho de transformarte y de ordenarte lo que tenés que hacer. Por ende, el Evangelio también es un mandamiento, no es un ruego. Por favor, te ruego que consideres la posibilidad de aceptar a Jesús. No, Dios manda desde el cielo a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean. Es un mandamiento, por ende es la obediencia a la fe. Aquellas personas que creen y se arrepienten son personas que han entendido que este Jesús, que es el Salvador, también es el Rey. Y obviamente los ciudadanos de Macedonia, pensando que iban a tener problemas con el Imperio Romano, porque la evangelización era una evangelización de un rey, entonces van y utilizan ese argumento para expulsar a los apóstoles. Verso 8 dice que alborotaron al pueblo, a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Las alborotaron. ¿Pero qué pasó? Como estos evidentemente fueron soberanamente ayudados por el Señor para no intervenir de forma como lo hicieron, digamos, allá en la ciudad de Filipos, dice que tuvieron que pagar una fianza. Obtenida fianza de Jasón y de los demás, o sea, la iglesia ya pagando injustamente por causa de Cristo. A veces nosotros pensamos, hermanos, que como nos convertimos, somos hijos de Dios, no vamos a padecer ningún tipo de injusticia. Hermanos, hay que entender que entre la primera y la segunda venida hay un tiempo de paciencia, donde sabemos que probablemente vamos a sufrir injusticia por causa del nombre de Cristo, esperando que Él, que es el vengador justo, venga a establecer su reino y su juicio aquí en la tierra. Por ende, lo que nos toca es someternos, obedecer, buscar la reconciliación, buscar la obediencia a nuestras autoridades, aunque a veces sea de forma injusta. Amén. Hermanos, salen de la ciudad de Tesalónica, verso 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿A dónde van ellos? Van a Berea. Berea estaba cerquita de Tesalónica y la palabra dice que estos bereanos eran no tan tremendos como los macedonios de Tesalónica y digamos que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahí también algunos creen, ahí también algunos empiezan a arrepentirse y a creer en el Evangelio, pero ¿qué sucede? Llegó la noticia a los de Tesalónica y ¿qué hicieron? No se conformaron con haberlos expulsado de Tesalónica, sino que enviaron gente a Berea para también crear alboroto allá. Y eso hizo que también Pablo tuviese que seguir ya solo, no con Timoteo y Silas, hacia Atenas. Timoteo y Silas se quedan en Berea, Pablo va hacia el mar y del mar toma un barquito para irse hasta Atenas, lo llevaron a Atenas. Pablo dice a los que lo llevaron a Atenas, por favor digan a Timoteo y a Silas que rápidamente vengan apenas pueda donde yo estoy en Atenas, lo voy a esperar en Atenas. Evidentemente llegaron a Atenas y cuando llegan a Atenas, Pablo, hermanos, siente en su corazón la preocupación por los tesalonicenses. Dice, quizá cómo están estos hermanos que han recibido la palabra en medio de gran oposición. Entonces ruega a Timoteo que vaya de vuelta a Tesalónica. Algunos hermanos dicen que envió a Silas a Filipos y a Timoteo a Tesalónica para que después vuelvan a encontrarse con Pablo, pero ya no en Atenas, sino en Corinto, al sur de Grecia. Atenas y Corinto es el sur de Grecia. Ya Pablo estaba en Acaya. En el capítulo 18 de Hechos, en el versículo 5, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Por ende, cuando vuelven Timoteo y Silas de Macedonia, habiendo estado con Pablo probablemente en Atenas, los envía de vuelta. ¿Cómo están los hermanos? Vayan a ver, yo no puedo ir. Vuelven y le dicen cómo están las iglesias. Y ahí en Corinto estuvo
más de 1 año y medio, Pablo escribe esta epístola para los santos de Tesalónica. Entonces, ¿cuáles son los motivos? Ahora sí vamos a Tesalonicenses rápido, hermano, estamos terminando. Recordemos, estamos haciendo una introducción a la epístola. Vamos ahora a la epístola a los Tesalonicenses. Cuando llega Timoteo, le dice algunas cosas. Pablo estaba preocupado, pero el testimonio de Timoteo le alegra. Timoteo le dice: mira, Pablo, los hermanos están firmes en la fe. Los hermanos quieren vernos. Los hermanos han permanecido fieles al evangelio en medio de gran oposición. Y Pablo vuelve a vivir. Miren lo que dice en el capítulo 3 de la epístola primera de Tesalonicenses, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo está en Corinto, recibe la comitiva de Timoteo, el encargo, y le dice: ¿cómo están los hermanos? Y Timoteo le dice: hermano, Pablo, están bien, están firmes, no abandonaron la fe, pero hay oposición. Hay oposición. Los hermanos están muriendo. Hay algunas cositas que hay que corregir. Vamos a escribir. Y se pone a escribir. Entonces el motivo es, digamos que hay varios motivos por el cual Pablo escribe. Entre esos, el primer motivo que Pablo quiere resaltar en la epístola es el de, lastimosamente, defenderse, recordarles a los tesalonicenses que Pablo no tenía motivos como los contrarios de Pablo, los enemigos de Pablo decían. Los judaizantes visitaban las iglesias y hablaban mal. Los judíos hablaban mal de Pablo y le decían a los creyentes recién convertidos: estos hombres lo que quieren es adinerarse, enriquecerse con ustedes. No les interesa de vuestras almas. Tienen otros motivos, son falsos, son hipócritas. Eso decían de Pablo. Por ende, el primer motivo, digamos, después del primer capítulo, vamos a encontrar en el capítulo 2 que Pablo se defiende y dice en el capítulo 2 al verso 5: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Verso 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. O sea, Pablo está aclarando, recordando a sus amados hijos en la fe que no es cierto lo que estaban diciendo los judaizantes, los judíos, acerca de su ministerio y sus motivaciones. Pablo trabajó de día y noche para no ser carga, como apóstoles. Ellos tenían la autoridad de ser sustentados por las iglesias, como había mandado el Señor, pero él no quiso usar de ese derecho ahí en Macedonia, así como tampoco en Acaya. En Tesalónica, en Filipos, sí. Amén. Entonces el primer motivo es: hermanos, recuerden nuestro comportamiento, recuerden nuestras motivaciones. No es cierto lo que están diciendo de nosotros. Podríamos decir que el segundo motivo era también el hecho de que, estando ellos como iglesia en un ambiente muy inmoral, Pablo desea que los hermanos entiendan que este Dios que los salvó es un Dios santo, y quiere recordarles que los creyentes deben santificarse. Desde el capítulo 4, los primeros 8 versículos, Pablo habla de la necesidad de ser santos. Dice en el verso 3 del capítulo 4: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Verso 7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, Pablo está queriendo remarcar el hecho de que como creyentes ahora tenemos que ser distintos a los griegos, tenemos que ser distintos a las costumbres del mundo antiguo, con sus cultos
inmorales a sus diferentes dioses. No participar de eso, sino ser distintos, ¿sí? Entonces, por un lado, se defiende, aclara que él tenía motivos sinceros. Por otro lado, les anima en medio de la dificultad a santificarse. Y por otro lado, hermanos, habían algunos, como esta epístola habla mucho de la segunda venida del Señor y exhorta mucho, en cada capítulo hay una referencia a la venida del Señor para buscar a su iglesia. Algunos probablemente empezaron en un cierto desequilibrio con el trabajo. Entonces Pablo tiene que corregir ese desequilibrio, lo hace también en la segunda epístola. Y dice que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea, eran tanta la expectativa de la segunda venida de Cristo que algunos dijeron, ¿para qué seguir trabajando? Entonces Pablo corrige también eso. Ese es el tercer motivo. Capítulo 4, verso 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Por un lado, defensa en contra de los ataques. Por otro lado, exhortación a ser santos, porque Dios no nos llamó a inmundicia, sino a ser santos como creyentes. Por otro lado, equilibrar este desequilibrio en cuanto al trabajo, para que trabajemos honradamente. Más adelante dice que hay que amonestar a los ociosos, ¿sí? Y no tengamos necesidad de nadie, ni de nada, perdón. Nos podamos conducir honradamente para con los de afuera y no tengamos necesidad de nada. Otro motivo por el cual Pablo estaba preocupado era que Timoteo le dijo: los hermanos están muriendo. Y los que mueren, los hermanos están diciendo: ¿qué será de ellos en la venida del Señor? ¿Será que van a poder participar del reino los muertos en Cristo? Ya murieron. ¿Qué será de ellos en la segunda venida? Entonces Pablo habla de la segunda venida del Señor. Y les explica, miren lo que les explica a partir del verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, los creyentes que mueren, si hay un velorio de algún hermano, los velorios cristianos tienen que haber pañuelos, porque nos vamos a entristecer, vamos a llorar, pero no muchos pañuelos. Una cantidad equilibrada de pañuelos, ya está. Nos entristecemos, pero no nos entristecemos como el mundo. Hermanos, es feo la pérdida de un ser querido, de un hermano, de un amigo, es algo terrible, ¿verdad? El luto. Y cuando uno participa, yo he participado en varios velorios y ve la desesperación de la gente, uno ve una característica entre los creyentes y los no creyentes. Hay velorios donde se llora, pero se llora con esperanza. Hay velorios donde se llora y se llora con desesperanza. Y son diferentes los llantos. Y Pablo dice: hermanos, no queremos que ustedes no sepan lo que pasó con los que ya partieron. ¿Para qué? Para que no se pongan tristes como los del mundo. No significa que en un velorio no podemos llorar y no voy a llorar, voy a estar... No, hay que llorar, hay que pasar ese tiempo, pero llorar moderadamente, sabiendo que hay una esperanza y que ese hermano, esa hermana que se fue, va a volver. Por eso dice en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¡Aleluya! En Italia hay un saludo que es addio. Addio es, no nos vemos nunca más. Addio. Pero hay otro saludo que se usa siempre y es arrivederci. Arrivederci es nos vemos pronto. Entonces cuando vamos a un velorio nosotros podemos decir arrivederci fratello. O sea, nos veremos pronto. Porque cuando Jesús vuelva, esos que nos anticiparon que ya están con el Señor en sus espíritus, volverán con Él. Él no volverá solo, aleluya. Por eso en el capítulo 3, versículo 13, Pablo dice así: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. No viene solo, viene con los suyos.
y por ende lloramos, pero no como los del mundo. Hermanos, ese es el objetivo de esta verdad del arrebatamiento. No es para pelearnos. La verdad del arrebatamiento no es para formar escuelas y pelearnos. Podemos tener posturas distintas, pero en la esencia de lo que está detrás del arrebatamiento es traer esperanza, traer un aliento, un alivio, un consuelo. Por eso Pablo dice en el verso 18 del capítulo 4, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son esas palabras? Este que se murió va a volver con Jesús. Lo vamos a volver a ver. No veo la hora de la reunión de todos los santos con el Señor. Hermano, nos vamos a, no sé, a mí me gusta de los superhéroes Iron Man. Iron Man es el que tiene el... ¿verdad? Así va a ser, hermano. Tanto va a ser el amor, la atracción de Jesús, que sin traje vamos a volar. Y mientras volamos, vamos a ver que nuestros cuerpos se transforman. Y nos vamos a unir con el Señor en el aire. No en la tierra, en el aire. Vamos a volar. ¿Cuántos creen esta locura? ¡Aleluya! Hay que creer y hay que predicarla. Porque esto es lo que hace que nuestro andar sea un andar con esperanza, sabiendo que acá no termina todo. Por eso Pablo dice en el capítulo 2 al verso 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. O sea, teniendo la esperanza de su reino y de nuestra glorificación con Él, vivimos de forma digna, teniendo la mirada allá. Amén. Entonces, se estudia el arrebatamiento para alentarnos, no para pelearnos. No dice Pablo, con estas palabras peléense unos a otros. No dice eso. Dice, aliéntense. No es para pelearnos, no es para dividirnos, es para alentarnos. Sí, pero hermano, pero yo creo que antes, después, a la mitad, al final, no importa. ¿Va a volver? Va a volver. Podemos debatir, podemos discutir posiciones, pero con mucho cuidado. Cuando, hermanos, tocamos estos temas, ¿qué tenemos que hacer? En el corazón decir, Señor, ayúdame a escuchar, porque cuando uno tiene una postura y escucha la otra, ¿qué hay adentro? No, esto no es así. No, no es así, no, yo pienso que no. ¿Verdad? Hermano, tenemos que tener gracia para hablar y respetarnos. Podemos tener posturas distintas, pero lo esencial de esta epístola es que Él viene. Ustedes van a ver en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5, la venida del Señor. ¿Y qué es lo que Pablo quiere? En el capítulo 5, él desea en el versículo 23, que para mí es uno de los más importantes de toda la Biblia. No digo que es el más, es uno. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere santificarnos completamente. Esta epístola tiene como propósito alentar a hermanos que estaban padeciendo persecución. Ellos recibieron la palabra en gran tribulación. ¿Y saben cómo la recibieron? Con gozo que viene del Espíritu Santo. El Dios Trino había llegado a esa ciudad y había presentado a través de sus siervos a Jesús su Hijo como el Salvador y Rey. Y el Espíritu Santo convenció de pecados a estos que abandonaron su vida de idolatría, se volvieron al Dios vivo para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, el Hijo de Dios, que nos libra de la ira venidera. Ese es el objetivo de esta epístola, traer esperanza en medio de tribulación. Así que, hermanos, estos son los motivos por los cuales el apóstol Pablo escribe a estos santos. Más o menos estamos hablando del 50-51 año después de Cristo, donde se escribe esta epístola. Probablemente es o la primera o está ahí, entre la primera y la segunda. Yo creo que él escribe antes Gálatas.
la carta a las iglesias de Galacia. Pero algunos entienden que Pablo escribe la primera epístola. Entonces, hermanos, tiene mucha autoridad esta palabra porque es la primera epístola del Nuevo Testamento escrita. Antes, incluso que los evangelios, se escribe esta epístola. Todavía no había terminado el libro de Hechos y ya se está escribiendo esta epístola. Amén, hermanos. Así que tenemos que ver cómo vivían los hermanos. Vamos a ver el deseo de Dios para cada situación en cada capítulo, pero el deseo principal del Espíritu Santo a través de esta epístola es animarnos, es alentarnos a corregir ciertas cosas, a santificarnos, a no entristecernos y a esperar de manera muy santa la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos listos para comenzar? Hoy no comenzamos, vamos a comenzar la semana que viene. Hoy queríamos solamente introducir. Lo que yo quiero, hermano, es que ustedes ahora, esta semana, ¿qué tienen que hacer en sus casas esta semana? Considerando que la semana que viene comenzamos a leer la epístola. Miren cómo termina esta epístola. Capítulo 5, versículo 27. Os conjuro, por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Qué vamos a hacer en estas semanas? La vamos a leer y la vamos a predicar con el favor de Dios. Pero hermanos, si uno viene acá y dice, ¿para qué voy a leer en mi casa si ya se va a leer en la reunión de iglesia? Vamos a adquirir mucho menos de lo que podríamos. ¿Cuántas veces deberíamos leer esta epístola antes de recibir la predicación? ¿Cuántas veces? A ver. 70 veces. Entonces no, estoy descalificado porque no. ¿Cuántas veces? Por lo menos 5, 3, 4. Vamos a darle un 4 menos. Por lo menos, hermanos, 3, 4, 5 veces. Si pueden leer más veces, mejor. Pero esta semana empecemos a leer la palabra. Yo sé que hay algunos que ya han leído la epístola, pero leámosla. Dejemos que el Espíritu nos hable. Y cuando acá recibimos la palabra, ya estamos preparados para recibir en un terreno fértil la palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Señor ayuda para que a través de esta epístola el Señor nos hable poderosamente en estas semanas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque aún esta mañana nos has recordado que tú eres un Dios que envías, que has enviado a tu Hijo ha enviado al Espíritu Santo y quieres que seamos una iglesia que envía tu palabra para que los gentiles se salven como nosotros. Nosotros no teníamos conocimiento del Evangelio y alguien nos predicó, alguien que fue enviado por ti, Señor, nos predicó. Ayúdanos a ver la necesidad de poder ser una iglesia que entiende el Evangelio y ser una iglesia que se mueva para que en todo lugar, en esta ciudad, en estos barrios, entre nuestros amigos y vecinos, tu palabra pueda llegar para salvación de muchos, para la gloria de tu nombre. Y aquellos que son salvos, aquellos que ya hemos creído en ti, enséñanos a entender tu amor para apartarnos de toda inmundicia, de todo lo que no te agrada, Señor, y prepararnos para la venida gloriosa tuya. Señor, gracias por esa esperanza que has puesto en nuestros corazones, de que volverás para reunir a todos los santos y establecer tu reino en esta tierra, Señor. Señor, esa esperanza nos purifica, esa esperanza nos anima y nos alentamos en esta mañana por tu Espíritu y tu palabra mientras te esperamos. Señor, te pido que perdones nuestros pecados, nuestras culpas y que nos ayudes a entender cada día más de tu amor ágape. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.